Bienvenidos, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a tratar sobre lo que es los materiales compuestos. Pero, ¿qué son los materiales compuestos? Los materiales compuestos están formados por la unión de dos o más materiales, donde uno viene a actuar como lo que es la fibra o material de refuerzo y el otro viene a ser el material de la matriz, ¿no? Justo podemos observar en esta imagen, ¿no?, cuáles son los componentes de estos materiales compuestos y presentan lo mencionado, matriz y refuerzo. Las matrices son aquellas que protegen el refuerzo y el refuerzo es aquel que soporta la carga de un material compuesto, ¿no? La matriz debe presentar cierto grado de resistencia térmica y ambiental, mientras que el refuerzo, su principal función es la resistencia mecánica. Algunos de los materiales típicos que podemos utilizar para lo que es materiales compuestos, por ejemplo, para refuerzos, ¿no? Tenemos las fibras de vidrio, fibras de grafito, fibras de boro, las aramidas, las Kevlar y otras fibras sintéticas, ¿no?, que tienen cada una ciertas características especiales. Mientras que por el lado de las matrices tenemos las matrices que pueden ser termofijos, termoplásticos, en el caso de poliméricas, y lo que son matrices metálicas o matrices cerámicas. Lo más conocido de los materiales compuestos no es algo novedoso, ¿no?, sino que es lo que se ha venido dando ya hace millones de años, ¿no? Antiguamente, con las antiguas civilizaciones, en la construcción de sus casas y sus edificios, utilizaban ya un material compuesto empírico, tal como es el ladrillo formado por paja más arcilla, ¿no?, donde la matriz ahí constituye la arcilla y el refuerzo es construir la paja de arroz que utilizaban o paja de cebada, ¿no?, lo que le daba, ¿no?, una consistencia mucho mayor a estos materiales. El concreto reforzado es otro de los materiales compuestos también más utilizados en la industria de la construcción, ¿no? Es barato y resistente al fuego, ¿no? Tiene buenas propiedades mecánicas. En este caso, lo que es la matriz cementítica está reforzado con lo que es las varillas de acero. Y el concreto en sí mismo también es un material compuesto, ya que presenta lo que es la fase continua, la fase cementítica, y en este caso el refuerzo sería, ¿no?, el agregado grueso. Clasificación de los materiales compuestos. Los podemos clasificar según la forma de los constituyentes. Pueden ser compuestos fibrosos, ¿no?, cuando el refuerzo en la fibra, es decir, un material con una relación longitud-diámetro muy alta. Las fibras pueden ser continuas o discontinuas, ¿no? Por ejemplo, la resina epoxi con fibra de vidrio. Pueden ser compuestos particulados, ¿no?, como en el caso, por ejemplo, del caucho reforzado con negro de humo. Ese negro de humo es un material a base de carbono que se le agrega dentro de la composición del caucho para agregar lo que es mayor resistencia a este material. Mayor resistencia a la que es rigidez, desgaste y abrasión, sobre todo. Compuestos estructurales son los compuestos que tienen por combinación materiales homogéneos y se clasifican, por ejemplo, en lo que son los tipos apilamiento o los llamados panel compósito tipo sándwich. Según la naturaleza de los constituyentes, puedo clasificarlos a los materiales compuestos en compuestos de matriz polimérica, ya que presentan la más baja densidad de todos los tipos de compuestos, ¿no? Existe la posibilidad en estos materiales de poder obtener piezas complicadas, ¿no?, mayormente utilizados en la actualidad. Ejemplo, las resinas epóxicas. La desventaja de estos materiales es que son poco resistentes al fuego. Compuestos de matriz metálica. Utilizamos las aleaciones, por ejemplo, de aluminio, titanio, magnesio, ¿no?, para poder tener un material compuesto. Lo que conseguimos con esto es un material de mayor duración, elevada conductividad térmica y eléctrica, no absorben la humedad y tienen mayor resistencia al desgaste, como en el caso de las aleaciones de aluminio o las aleaciones de titanio también. Su desventaja, por ejemplo, para la que son la generación de un material compuesto como las fundiciones blancas, es de que es muy costoso su proceso de elaboración. Compuesto de matriz cerámica. Tiene mayor resistencia a las altas temperaturas, por ejemplo, ¿no?, los rodillos de alúmina. Su desventaja es que las cerámicas son frágiles, ¿no? Tienen baja resistencia al choque térmico, al cambio de temperatura brusco. Entonces, cuando hay un cambio de temperatura brusco, tiende a presentarse fisuraciones, lo que conlleva ya finalmente a la falla del material.
Propiedades: un material compuesto básicamente, ¿no?, se desarrolla con la finalidad de mejorar los materiales constituyentes, como son el refuerzo y la matriz, ¿no? Depende de los siguientes factores. Primero, de la orientación del tipo de refuerzo que voy a utilizar. Proporción de los componentes. Propiedades particulares de cada material, ¿no? También tiene que haber cierto grado de reactividad, tienen que ser reactivos ambos, ¿no? Método de producción de un material compuesto. Hay diferentes métodos de producción, el cual se va a adecuar según el tipo de refuerzo y de matriz que yo voy a escoger. Dentro de los materiales de compuestos ligeros, tenemos, por ejemplo, la matriz polimérica y refuerzos, la fibra de carbono que podemos utilizar, ya que tiene alta resistencia, incluso comparable como la del acero, ¿no? Tiene alta resistencia también a la fatiga, soporta cargas cíclicas, tiene baja densidad, incluso mucho menor todavía que el aluminio, y la baja resistividad eléctrica. Tiene alta rigidez, mayor a la del titanio, baja resistencia a la termofluencia, es decir, altas temperaturas conserva sus dimensiones, no varían sus propiedades mecánicas, alta resistencia química proporcionada por el tipo de matriz. El matriz es aquel que protege a lo que es la fibra, ¿no?, de algún tipo de agente químico que pueda corroerlo o atacarlo. Tienen buena resistencia a la corrosión, fundamentalmente en componentes estructurales, ¿no? A diferencia de los materiales metálicos, ¿no? Estos, por ejemplo, los materiales compuestos de matriz polimérica y los compuestos de matriz cerámica no se van a corroer, ¿no? Tienen buena resistencia al impacto determinada por la orientación de las fibras. Estabilidad dimensional, necesaria en aplicaciones industriales, y quiere decir que no van a variar, ¿no?, en gran medida sus dimensiones en el procesado. Alta conductividad térmica en el caso de los materiales compuestos de matriz metálica, y alta interferencia electromagnética. Algunas aplicaciones industriales de estos materiales compuestos, por ejemplo, en la industria aeroespacial, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el X-Space, el X-38 de la NASA, ¿no?, donde también tiene un recubrimiento de materiales compuestos de tipo paneles sándwich, ¿no?, con núcleo de espuma fenólica o un polímero, ¿no? La fibra de carbono también es parte de la estructura de esta nave, ¿no?, el cianoéster impregnada, lo que le da un bajo coeficiente de expansión térmica, alta rigidez y alta resistencia a estos materiales. En los fuselajes también, en los alerones de las naves, por ejemplo en el Airbus 350 se utiliza la fibra de carbono o fibra de vidrio más una matriz epóxica, ¿no? Cerca de los 4.000 kilogramos de este material compuesto, ¿no?, forman parte del peso de esta aeronave. Lo que conseguimos: ahorro de peso, ahorro de combustible, mayor aprovechamiento del espacio. Ahí podemos observar las diferentes partes de una aeronave, donde en cada una de estas las partes metálicas han sido reemplazadas por materiales compuestos, ¿no? Principalmente materiales compuestos de matriz polimérica. En la parte automotriz, también la fibra de vidrio ha ocupado un buen lugar en lo que es el reemplazo de los materiales metálicos, ¿no? Fibra de vidrio más la madera balsa, que también es un material compuesto, se utiliza, por ejemplo, para los pisos de los vehículos, ¿no? Utilizado para generar series largas, tiene bajo costo, mejora amortiguamiento de lo que es del ruido y las vibraciones. Tiene, por ejemplo, también para la fibra de vidrio más una resina epóxica para la parte del parachoque, el chasis de los automóviles, utilizado para generar series largas, ligereza conservando resistencia, un bajo costo y gran resistencia a lo que es el impacto. Las resinas melamínicas también por su parte, ¿no?, para lo que es los materiales, por ejemplo, que nosotros utilizamos ahora como madera, como reemplazo de la madera, tiene mejores propiedades en algunas aplicaciones que la madera, ¿no?, sobre todo por lo que se conserva mucho más tiempo. La espuma melamínica también usado como material aislante y de insonorización para, por ejemplo, las partes del automóvil, el motor. En la parte de la energía también para los generadores eólicos, estas palas de los generadores eólicos antiguamente eran elaboradas, por ejemplo, de materiales metálicos, ¿no? Pero el producto tenía un problema muy grave cuando reaccionaba con el oxígeno y la humedad del ambiente. No se producía lo que es la corrosión, lo que llevaba a un cambio continuo de estas palas, por lo que se convino, ¿no?, reemplazarlas por un material compuesto, ¿no?, y cuyas características es de bajo peso, alta rigidez,
buena resistencia mecánica y sobre todo buena resistencia a la corrosión, que es uno de los principales, ¿no?, promotores que llevaron a este cambio. En conclusión, tenemos que un material compuesto es la unión de dos o más materiales del mismo tipo o distintos entre sí con la finalidad de mejorar las propiedades mecánicas de esta unión, ¿no? Un material compuesto está constituido por dos fases. Una fase matriz que le da la resistencia térmica y ambiental y el refuerzo que principalmente le da la resistencia mecánica a dichos materiales. Espero que les haya gustado el video. Regresaremos nuevamente más adelante con nuevos videos. Muchas gracias.